Lección 1. Experiencias únicas. Increíble ciudad. Vaya, debe haber sido una experiencia única. Realmente lo fue. La arquitectura y la cultura no se parecían a nada que haya visto. Algo más que valga la pena mencionar sobre tu visita. Sí, la cocina local fue lo más destacado. Probé algunos platos increíbles. Eso suena delicioso. La comida es una parte muy importante del viaje. Absolutamente. Te da una idea de la cultura local. ¿Conociste gente interesante mientras estuviste allí? Sí, hice grandes amigos que me mostraron los alrededores. Eso es maravilloso. Conexiones como esa hacen que los viajes sean memorables. Lección 2. Momentos alegres. Fue muy divertido. Mucha gente empezó a mirarnos fijamente, preguntándose por qué estábamos tan felices. Suena como una experiencia alegre. ¿Qué estabas haciendo? Estábamos bailando en el parque, sintiéndonos despreocupados y vivos. Me lo puedo imaginar. Difundir felicidad de esta manera puede alegrarle el día a cualquiera. Exactamente. No nos importaban los espectadores, simplemente disfrutamos el momento. Ese es el espíritu. A veces solo hay que dejarse llevar y divertirse. Sí, me recordó la importancia de abrazar la alegría en la vida cotidiana. Estoy completamente de acuerdo. Esos momentos espontáneos suelen ser los más memorables. Planifiquemos más salidas divertidas como esa. Me encantaría crear más recuerdos. Lección 3. Viajes emocionantes. Bueno, ¿y tú? ¿Has realizado algún viaje interesante últimamente? Sí, de hecho, acabo de regresar de una escapada de fin de semana a la montaña. Eso suena increíble. ¿Qué hiciste allí? Recorrimos algunos senderos hermosos y disfrutamos de vistas impresionantes. ¡Wow! La naturaleza tiene esa manera de rejuvenecer el espíritu. Realmente lo es. Me sentí tan renovado después de pasar tiempo al aire libre. ¿Probaste alguna comida local mientras estuviste allí? Sí, encontramos una acogedora cafetería que servía deliciosas tartas caseras. Eso suena delicioso. Me encanta descubrir la cocina local cuando viajo. Lección 4. Durabilidad de las sandalias. A la hora de comprar sandalias, no olvides comprobar la durabilidad. Ese es un buen punto. A menudo paso por alto ese aspecto. Sí, especialmente si planeas usarlos para actividades al aire libre. Exactamente. Quiero algo que pueda soportar un poco de desgaste. ¿Ha encontrado alguna marca en la que confíe por su durabilidad? He oído cosas buenas sobre algunas marcas, pero todavía estoy explorando. Vale la pena tomarse el tiempo para investigar antes de realizar una compra. Definitivamente, no quiero terminar con sandalias que se deshagan rápidamente. Miremos las reseñas juntos, eso podría ayudar a reducir nuestras opciones. Lección 5. Productos innovadores. Recientemente conocí productos fabricados con materiales reciclados. Eso suena muy innovador. ¿De qué tipo de productos estamos hablando?
Por ejemplo, hay una empresa que fabrica sandalias con plástico reciclado. Es interesante. Me encanta cuando las marcas se centran en la sostenibilidad. Sí, es fantástico ver cómo la creatividad puede conducir a soluciones ecológicas. Estoy de acuerdo. Demuestra que podemos reducir el desperdicio mientras disfrutamos de productos de calidad. Exactamente. Además, apoyar a estas empresas fomenta una mayor innovación. Estemos atentos a productos similares cuando compremos. Definitivamente, cada pequeño paso cuenta para un futuro más sostenible. Lección 6. Innovaciones en mantequilla de maní. ¿Has oído hablar del producto conocido como mantequilla de maní? Sí, es un clásico favorito para muchos. ¿Qué tiene de interesante? No se trata solo de mantequilla de maní, también se utiliza en cientos de otros productos. En realidad, ¿qué tipo de productos? Por ejemplo, un científico llamado Carver encontró formas de producir plásticos a partir de maní. Eso es fascinante. No tenía idea de que los cacahuetes pudieran ser tan versátiles. Sí, es sorprendente cómo un ingrediente puede generar tantas innovaciones. Realmente resalta la importancia del pensamiento creativo en la ciencia. Absolutamente. Me encanta aprender cómo los elementos cotidianos pueden tener impactos más amplios. Lección 7. Viajes imprescindibles. Estoy planeando un viaje el próximo mes. Eso suena emocionante. ¿Cuáles son tus lugares imperdibles en esta aventura? Definitivamente quiero visitar los monumentos históricos y museos. Esa es una gran elección. A menudo contienen mucha cultura e historia. Sí, y también tengo muchas ganas de probar la cocina local. La comida es una parte muy importante de experimentar un lugar nuevo. Exactamente. Quiero sumergirme en la cultura local tanto como sea posible. ¿Has hecho algún plan específico para la comida que quieres probar? He oído que la comida callejera es increíble. Quiero probarlo todo. Lección 8. Salud y medicación. Excepto los que te receta el médico, los medicamentos son simplemente malas noticias. Esa es una declaración contundente. ¿Qué quieres decir con eso? Creo que muchos medicamentos de venta libre pueden tener efectos secundarios. Eso es cierto. Siempre es importante sopesar los riesgos y beneficios. Exactamente. Prefiero centrarme en remedios naturales cuando sea posible. Entiendo. A veces, un enfoque holístico puede resultar más beneficioso. Sí, se trata de encontrar el equilibrio y escuchar tu cuerpo. Estoy de acuerdo. Mantenerse informado sobre lo que introducimos en nuestro cuerpo es crucial. Sigamos explorando opciones más saludables juntos. Lección 9. Las rosas y su atractivo. A la mayoría de la gente le gustan las rosas, son una flor tan clásica. Sí lo son. Las rosas crecen en los arbustos y vienen en muchos colores. Exactamente. Cada color tiene su propio significado, haciéndolos aún más especiales. También me encanta cómo huelen. La fragancia es simplemente cautivadora. Sí, pueden alegrar cualquier habitación y levantar el ánimo al instante.
¿Tienes un tipo de rosa favorito? Me gustan mucho las clásicas rosas rojas, simbolizan el amor y la pasión. Soy partidario de las rosas amarillas, representan amistad y alegría. Ambas son hermosas opciones. Las rosas realmente tienen una forma de expresar emociones. Lección 10. Día de picnic perfecto. Sí, es perfecto para un picnic en el parque. Estoy de acuerdo. El clima es perfecto y el paisaje es hermoso. Es un gran día para disfrutar del aire libre y relajarse. Absolutamente. ¿Tiene en mente un lugar de picnic favorito? Hay una zona preciosa junto al lago que siempre es tranquila. Eso suena ideal. Me encanta estar cerca del agua mientras disfruto de una comida. Sí, y podemos traer algo de comer y una manta para sentarnos. Perfecto. No puedo esperar para prepararnos algunas delicias. Hagámoslo realidad, este fin de semana tengo muchas ganas de que llegue. Lección 11. Producto impresionante. Suena impresionante que hayas estado trabajando en esto durante meses. Sí, me he esforzado mucho. ¿Qué opinas del producto? Tengo curiosidad, ¿de qué se trata exactamente el producto? Es una nueva aplicación diseñada para ayudar a las personas a administrar mejor su tiempo. Eso suena útil. La gestión del tiempo es una habilidad tan crucial. Absolutamente. Puede marcar una gran diferencia en la productividad. ¿Cómo funciona la aplicación? Cuenta con horarios personalizables y recordatorios para mantener a los usuarios encaminados. Suena como una herramienta fantástica. Veo que mucha gente se beneficia de ello. Lección 12. Servicio al cliente. Estoy impresionado con su servicio al cliente. ¿Cuándo puedo registrarme? Gracias. Puedes realizar el check-in a partir de las 15:00 horas. Eso es perfecto. Aprecio la flexibilidad. Queremos asegurarnos de que nuestros huéspedes tengan una experiencia fluida. Definitivamente se nota. ¿Tiene alguna recomendación para atracciones cercanas? Sí, hay varios lugares fantásticos a pocos pasos de distancia. Excelente. Me aseguraré de explorarlos durante mi estancia. Puedo proporcionarle un mapa y algunos folletos si lo desea. Eso sería fantástico. Gracias por tu ayuda. Lección 13. Lista de compras. Me gustaría comprar una botella de Centrum y 2 cepillos de dientes. Seguro. Centrum es una excelente opción para las vitaminas diarias. Sí, he oído que ayuda con la salud en general. Lo hace. Y los cepillos de dientes son fundamentales para una buena higiene dental. Absolutamente. ¿Tiene alguna marca específica en mente para los cepillos de dientes? Normalmente prefiero las cerdas suaves para una limpieza más suave. Eso suena bien. Yo también optaré por esa opción. Gran elección. Vayamos al pasillo de salud para conseguir esos artículos. Perfecto. Agradezco su ayuda con mis compras. Lección 14. Planificación de viajes. Normalmente uso un sitio web de viajes popular. Tienen una amplia gama de opciones.
Esa es una elección inteligente. Es bueno tener varias opciones para comparar. Exactamente. Me encanta poder filtrar los resultados según mis preferencias. Sí, hace que encontrar el lugar perfecto sea mucho más fácil. ¿Has reservado algún viaje a través de ese sitio web antes? Yo sí, y encontré fantásticas ofertas en vuelos y hoteles. Eso es increíble. Definitivamente debería comprobarlo para mi próximo viaje. Debería. Puede ahorrarle tiempo y dinero. Gracias por la recomendación. Estoy emocionado de planificar mi próxima aventura. Lección 15. Horario de trenes. Muy bien, déjame comprobar el horario del tren. Un momento. Gracias. Agradezco tu ayuda con esto. Ningún problema. Es importante conocer los horarios. Sí, quiero asegurarme de tomar mi tren a tiempo. Parece que el próximo tren llega en unos 15 minutos. Eso es perfecto. Tengo el tiempo justo para tomar un café. Excelente. ¿Tienes una cafetería favorita cerca? Sí, hay uno a la vuelta de la esquina, que me encanta. Lindo. Podrá disfrutar de una bebida rápida antes de su viaje. Lección 16. Discusión sobre la evolución. Creemos que si bien la supervivencia del más apto puede ser una buena descripción práctica del proceso de evolución, También es importante considerar la cooperación entre especies. absolutamente, es fascinante cómo la colaboración puede generar beneficios mutuos. Sí, algunas especies prosperan a través de asociaciones, no solo de la competencia. Exactamente, muestra que la evolución es más compleja de lo que a menudo pensamos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de cooperación en la naturaleza de los que hayas oído hablar? Bueno, las abejas y las flores tienen una relación simbiótica que beneficia a ambas. Ese es un gran ejemplo. La naturaleza realmente nos enseña sobre el equilibrio. Definitivamente, comprender estas dinámicas puede cambiar nuestra forma de ver la supervivencia. Lección 17. Salir de las zonas de confort. Eso suena factible. ¿Cómo puedo salir de mi zona de confort? Hay muchas maneras. Empezar poco a poco puede ser un buen enfoque. Sí, creo que sería útil probar nuevas actividades. Exactamente. Incluso algo simple, como asistir a una nueva clase, puede resultar beneficioso. Es una gran idea. Siempre quise aprender a bailar. Bailar es una forma divertida de conocer gente nueva y expresarse. Definitivamente, buscaré clases de baile locales a las que unirme. Ese es el espíritu. Cada pequeño paso puede conducir a cambios mayores. Estoy emocionado de superar mis límites y ver qué pasa. Lección 18. Voleibol de playa. Me encantaría probar el voleibol de playa alguna vez. ¿Puedo unirme a ustedes? Absolutamente. Es un deporte muy divertido jugar en la playa. Nunca he jugado antes, pero parece emocionante. No te preocupes, es fácil de aprender y te mostraré los conceptos básicos. Eso sería genial. Estoy deseando que llegue.
podemos planificar un día en el que el tiempo sea agradable y soleado. Perfecto. Traeré algunos bocadillos para que disfrutemos después. Eso suena como un plan. Será una excelente manera de pasar el día. No puedo esperar. Hagámoslo realidad pronto. Lección 19. Aventuras culinarias. ¿Has probado alguna vez algún plato internacional? Sí, una vez comí un tajine marroquí increíble en el que todavía pienso. Eso suena increíble. ¿Qué lo hizo tan especial? La mezcla de especias estaba fuera de este mundo. Fue tan sabroso. Me encanta cuando un plato te lleva a un viaje culinario como ese. Exactamente. Es como probar un pedazo de otra cultura. ¿Te gusta probar otras cocinas internacionales también? Absolutamente. Cada cocina tiene su propio encanto y sabores únicos. Me encantaría explorar más restaurantes internacionales juntos. Lección 20. Observar características. Excelente. Tomaré nota de eso. ¿Qué otras características debo considerar? Es importante pensar en la funcionalidad y la experiencia del usuario. Sí, la usabilidad realmente puede afectar la eficacia de algo. Absolutamente. Las funciones deberían mejorar la experiencia general de los usuarios. ¿Qué características específicas crees que son esenciales? Creo que las opciones de personalización y la accesibilidad son cruciales. Estoy de acuerdo. La gente aprecia poder personalizar sus experiencias. Exactamente. Hagamos una lluvia de ideas juntos sobre una lista completa de funciones. Eso suena como un plan. Estoy emocionado de ver lo que se nos ocurre. Lección 21. Titulares de Tour. En la década de 1990, Estados Unidos dominaba las portadas de los periódicos. Sí, fue una década importante por muchas razones. ¿Qué te llamó la atención? Creo que los avances en tecnología fueron particularmente notables. Absolutamente. El auge de Internet cambió mucho la forma en que nos comunicamos. Definitivamente, afectó todo, desde los negocios hasta las relaciones personales. Y no olvidemos los cambios culturales que se estaban produciendo al mismo tiempo. Bien, la música, la moda e incluso la política evolucionaban rápidamente. Es interesante ver cómo esos cambios sentaron las bases de la sociedad actual. Sí, la historia a menudo da forma a nuestro presente de maneras inesperadas. Lección 22. Planes de viaje. Sí, tenemos una reserva para el hotel. Genial. Una vez aterricemos, tomaremos un transporte hasta el hotel, ¿verdad? Exactamente. Viajar es mucho más fácil cuando todo está organizado. Estoy de acuerdo. Siempre me siento más relajado cuando sé que los detalles están resueltos. ¿Has comprobado el horario del transporte? Sí, sale cada 30 minutos, por lo que no deberíamos tener que esperar mucho. Perfecto. No puedo esperar para instalarme y comenzar a explorar. Yo también. ¿Qué es lo primero que quieres hacer una vez que lleguemos?
Me encantaría visitar los lugares de interés locales y comer algo. Lección 23. Hacer amigos. La parte más importante al hacer amigos es escuchar lo que dice la otra persona. Absolutamente. Escuchar demuestra que te preocupas por sus pensamientos y sentimientos. Sí, y ayuda a construir una base sólida para cualquier relación. Creo que hacer preguntas también fomenta conversaciones más profundas. Exactamente. Muestra interés genuino y te ayuda a conectarte a nivel personal. ¿Tiene algún consejo para ser un buen oyente? Siempre trato de mantener el contacto visual y evitar distracciones. Ese es un gran enfoque. Realmente ayuda a que la otra persona se sienta valorada. Creo que estar presente en el momento es clave para desarrollar amistades significativas. Lección 24. Preparación para la caminata. Hola, escuché que pronto irás de excursión. ¿Necesitas ayuda para encontrar una mochila? Sí, me vendría bien algún consejo. ¿Qué debo buscar en una buena mochila? Bueno, la comodidad es clave. Asegúrese de que tenga correas acolchadas y un buen ajuste. Eso tiene sentido. No quiero sentirme incómodo en el camino. Exactamente. Además, considere el tamaño. Debe caber en todos tus elementos esenciales sin ser demasiado voluminoso. Grandes consejos. ¿Qué pasa con los bolsillos y compartimentos? Son importantes para la organización, especialmente para las botellas de agua y los refrigerios. Veo. Quiero estar preparado para un largo día en la naturaleza. Revisemos algunas tiendas juntos para encontrar la perfecta. Lección 25. Supersticiones. No soy supersticioso, no creo en supersticiones en absoluto. En realidad, es interesante. ¿Qué te hace sentir así? Creo que a menudo se basan más en el miedo que en la lógica. Ese es un buen punto. Puedo ver cómo algunos pueden encontrar los limitantes. Exactamente. Prefiero centrarme en hechos y pruebas que en mitos. Es reconfortante escuchar eso. ¿Crees que las supersticiones afectan la vida de las personas? A veces sí, pueden crear ansiedad innecesaria o influir en las decisiones. Estoy de acuerdo. Es mejor afrontar la vida con una mentalidad abierta y racional. Con seguridad, celebremos el pensamiento crítico por encima de la superstición cualquier día. Lección 26. Planificación de viajes. Absolutamente. Haré una lista de todo lo que necesitamos para el viaje. Suena como una gran idea. Deberíamos considerar también reservar alojamiento. Sí, definitivamente. Es importante tener un lugar donde quedarse organizado con antelación. Estoy de acuerdo. Nos ayudará a evitar cualquier estrés de última hora. Además, muchas veces nos ofrece mejores opciones y precios si reservamos con antelación. Exactamente. ¿Tiene algún hotel específico en mente? He oído cosas buenas sobre algunos lugares cerca del centro de la ciudad. Perfecto. Agreguémoslo a nuestra lista y verifiquemos la disponibilidad. Estoy emocionado de planear este viaje juntos. Lección 27. Preparativos para el Día de Acción de Gracias.
Yo pongo la mesa, mi papá corta el pavo y mi mamá prepara la salsa. Suena como una maravillosa tradición de acción de gracias. Realmente lo es. Cada persona juega un papel especial en la preparación. Me encanta cómo las tradiciones familiares unen a todos durante las fiestas. Sí, y la comida siempre es lo más destacado del día. ¿Cuál es tu plato favorito en la cena de acción de gracias? El relleno es mi favorito. Es tan sabroso y reconfortante. No puedo resistirme a una buena tarta de calabaza después de la comida. Aquí igual. Asegurémonos de incluir todos nuestros platos favoritos este año. Lección 28. Refuerzo positivo. Definitivamente. Primero, tenga paciencia y utilice refuerzo positivo. Ese es un gran enfoque. Ayuda a generar confianza en los demás. Exactamente. Cuando las personas se sienten apoyadas, es más probable que mejoren. Sí, crea un ambiente positivo para el crecimiento y el aprendizaje. ¿Has utilizado este método en tu trabajo? Yo sí, especialmente cuando entreno a nuevos miembros del equipo. Eso es inteligente. Puede marcar una gran diferencia en su experiencia. Absolutamente. Todo el mundo agradece el estímulo y el reconocimiento. Sigamos promoviendo la positividad en todas nuestras interacciones. Lección 29. Compra de frutas. ¿Qué frutos deberíamos obtener hoy? Compremos manzanas, plátanos y naranjas. Todas son excelentes opciones. Eso suena perfecto. Son saludables y versátiles para las meriendas. Sí, y se pueden utilizar en muchas recetas. ¿Tienes una forma favorita de disfrutar estas frutas? Me encanta hacer batidos con plátanos y naranjas. Son tan refrescantes. Eso suena delicioso. Las manzanas son excelentes para picar mientras viajas. Absolutamente. Además, también son perfectos para hornear. No puedo esperar a disfrutar de todas estas frutas. Vayamos al mercado. Lección 30. Mantener a todos actualizados. Es esencial que los informes mantengan a todos actualizados sobre nuestro progreso. Absolutamente. Tener información clara ayuda a todo el equipo a mantenerse alineado. ¿Qué estrategias podemos implementar para garantizar que todos estén informados? Podríamos organizar reuniones periódicas y enviar actualizaciones semanales. Es una gran idea. La coherencia es clave para una comunicación eficaz. Sí, y podemos utilizar herramientas digitales para agilizar el proceso de presentación de informes. Estoy de acuerdo. La tecnología puede ayudarnos a compartir información de forma rápida y eficiente. Además, permite a los miembros del equipo hacer preguntas y brindar comentarios. Exactamente. La comunicación abierta fomenta la colaboración y la confianza dentro del equipo. Lección 31. Intereses artísticos. Eso suena interesante. ¿Qué tipo de cosas te gusta dibujar? Lo que más disfruto es dibujar paisajes y escenas de la naturaleza. ¡Wow! Eso debe ser hermoso. ¿Tienes un lugar favorito del que dibujas? Sí, hay un parque cerca con unas vistas impresionantes que me inspiran. Puedo ver que ese sería un gran lugar para la creatividad.
Absolutamente. Los cambios de estación ofrecen mucha variedad. ¿Alguna vez has pensado en mostrar tu trabajo? Tenko, me encantaría participar en una exposición de arte local algún día. Sería una oportunidad fantástica para compartir tu talento. Lección 32. Crítica indagadora. Los críticos de la investigación de Dublín la han acusado de ser poco más que una inquisición gubernamental. Esa es una acusación grave. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen? Muchos creen que carece de transparencia y equidad en sus procesos. Veo. Es fundamental que las investigaciones mantengan la confianza y la credibilidad del público. Exactamente. Sin eso, es posible que los hallazgos no se tomen en serio. ¿Qué crees que podría mejorar la situación? Implementar directrices más claras y permitir la participación pública podría ayudar. Esas son buenas sugerencias. Involucrar a la comunidad es esencial. Sí, fomenta un sentido de responsabilidad dentro del proceso. Lección 33. Verificación de la tarjeta de embarque. ¿Sabes a qué puerta tenemos que ir? Déjame revisar nuestra tarjeta de embarque. Debe tener la información. Eso sería útil. Quiero asegurarme de que no perdamos nuestro vuelo. Es la puerta 12, así que primero tenemos un poco de tiempo para tomar un refrigerio. Perfecto. Me vendría bien un bocado rápido antes de abordar. Sí, hay una cafetería cerca que sirve buenos bocadillos. Suena genial. Vayamos allí después de registrarnos. Absolutamente. Espero con ansias una comida sabrosa antes de nuestro viaje. Yo también. Siempre es bueno relajarse un poco antes de volar. Lección 34. Ejercicios intensos. Y los ejercicios para la cabeza pueden ser bastante intensos. Oh, esos realmente pueden desafiar tu concentración y coordinación. Definitivamente. ¿Cómo sueles acercarte a ellos? Me gusta empezar despacio y luego aumentar gradualmente la dificultad. Esa es una forma inteligente de desarrollar fuerza sin exagerar. Sí, escuchar a tu cuerpo es crucial durante cualquier entrenamiento. ¿Has probado algún ejercicio de cabeza específico que recomiendes? Descubrí que el entrenamiento del equilibrio realmente ayuda a mejorar la estabilidad general. Eso suena beneficioso. Tendré que incorporar eso a mi rutina. Lección 35. Festival de las Flores. Cada primavera tenemos un festival de las flores en mi ciudad. Eso suena encantador. ¿Qué actividades tenéis durante el festival? Hay exhibiciones de flores, actuaciones musicales y vendedores de comida local. Eso suena increíble. Me encantan los festivales que celebran la naturaleza. Sí, es una excelente manera de unir a la comunidad. ¿Participas en alguno de los eventos? Normalmente ayudo a organizar los arreglos florales para las exhibiciones. Eso es maravilloso. Debe ser gratificante ver tu trabajo exhibido. Realmente lo es, y a mis vecinos les encanta plantar geranios para el evento.